Hoy todo el mundo por las festividades hablan de libertad, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de lo que es la verdadera libertad, porque muchas veces las personas piensan que libertad es poder hacer todo lo que a mí se me ocurra, lo que yo quiera, etcétera, ¿no? Y utilizamos o hacemos un mal uso de ese sistema de pensamiento o de un concepto equivocado de lo que es libertad, porque dice la palabra que si tú te sometes a algo, eres esclavo de lo que tú te estás sometiendo. Y hay mucha gente que está esclava de la amargura, del odio, del alcohol, de la drogadicción, ¿verdad? De miedo, de ansiedad, de angustia, de depresión. Hay muchas formas en las que las personas están esclavas, ya sea por sus pasiones, por sus emociones, por el pecado. O sea, el pecado es lo que vamos a ver. El pecado es lo que ata la vida del ser humano y no le permite vivir o actuar en libertad, aunque creemos que es libertad. Pero un día mi esposo dio un concepto, una definición que me gustó de libertad. Cuando estaba en la isla le gustaba ir a predicar a la gente que salía libre los viernes en el barco, y ahí se juntaba mucha gente, pues iban tanto los que salían como visita, como empleados, etcétera, ¿no? Y entonces cuando salían varios libres les decía, ¿sabes qué? La libertad no consiste en un lugar geográfico, ¿no? De que tú ya dejes este lugar y te vayas. O sea, la libertad no es un lugar geográfico, la libertad es hacer lo que debemos hacer. Cuando no hacemos lo que debemos de hacer, entonces somos esclavos y no somos libres, ¿no? Pero vamos a ver a la luz de las Escrituras qué es lo que Dios habla acerca de este tema. Y me gustaría empezar, acompáñenme en sus Biblias a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 19. 2 de Pedro 2, 19. Amén. Bueno, vamos a hablar desde el 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, y les prometen libertad y ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció, ¿no? Hay mucha gente que es empujada, tentada, ¿no? El enemigo puede utilizar personas, circunstancias y todo, y cuando nuestra vida no está fundamentada en Dios, en su palabra, por eso es bien importante que tú dispongas un tiempo de lectura, de meditación, de memorización, porque a veces por no tener un fundamento, una base, no vas a poder tener convicciones, no vas a poder tener fe, no le vas a poder hacer frente a los problemas, a la tentación, a las situaciones cuando éstas vengan. Pero cuando tú tienes un sustento y el Espíritu Santo es el que nos da el poder a través de esa palabra, dices, te da la autoridad y el poder de decir no, de resistir la tentación, de resistir el pecado, de ser fortalecido a distinguir, ¿no? Porque dice también la palabra en una parte que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno, ¿no? Para mucha gente puede decir, pues todas estas cosas para mí no son malas, o aquellas son buenas, ¿verdad? Y cada individuo, cada quien tiene un sistema de pensamiento. Pero el pensamiento por el que nos debemos de regir es el pensamiento, el sistema de pensamiento de Dios, ¿no?
no es un sistema religioso. La gente, cuando tú mencionas a Dios o a Jesucristo, dicen, ay, es que en su religión no les permiten, o en su religión prohíben, o etcétera, o algo, ¿no? Jesucristo no es una religión. Él no vino a promover ningún sistema de religión, ni a establecer nada religioso. Él es una persona, dice que el verbo se hizo carne, ¿verdad? Amén, amén. Es Dios encarnado en la persona de Jesucristo, que descendió del cielo en forma de hombre y con su vida nos dio ejemplo. Él modeló el sistema de pensamiento, de vida y todo lo que él quería que el ser humano tuviera. ¿Cuál es el propósito de que nosotros veamos las cosas desde la perspectiva de Dios y no la nuestra? Porque Dios dice que en Él está la sabiduría. Él es fuente de sabiduría, Él es fuente de poder, de inteligencia, ¿verdad? Y nosotros carecemos de todo ese tipo de cosas. Tú quieres adquirir sabiduría, por ejemplo, leen Proverbios y habla bastante de la sabiduría, ¿verdad? Y la sabiduría, para empezar, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, a Dios. Es importante que nosotros entonces vengamos a esa fuente de sabiduría, esa fuente de poder, esa fuente de inteligencia. Y ahí la escritura no es lo que tú digas o lo que yo diga, es lo que Dios establece. Así como hay leyes terrenales, un código civil, un código penal, también hay leyes espirituales. Y esas leyes espirituales están regidas y escritas en este libro maravilloso, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando tú lo lees, estás escuchando la voz de Dios, el consejo de Dios, lo que Dios tiene para tu vida, lo que Él desea, y el propósito de Dios, que tú vivas de acuerdo a sus estatutos, mandamientos y lineamientos, es porque Él quiere que tú seas prosperado en todas las cosas, que prosperes en salud, que prosperes en tu alma, que prosperes, que seas una persona próspera en cuanto a lo que tú decides, en cuanto a tus finanzas, en cuanto a todas las áreas de tu vida, que aunque venga tribulación, aunque vengan situaciones difíciles, tú puedas tener ese sustento de donde agarrarte, no de una persona, sino que tú te agarres de la palabra de Dios mismo, ¿verdad? Que Él sea nuestro fundamento, nuestra fuente de fortaleza. Por eso dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Hay personas que van a tratar, el enemigo va a tratar de utilizar personas que aunque se digan a lo mejor hasta simpatizantes o creyentes, que se reúnan, etcétera, para influenciarte, para hacer cosas que no convienen. Por eso aquí dice en la palabra que nosotros leímos, que van a tratar de seducir, ¿no? Y el enemigo trata de seducir a esas personas tal vez inconstantes, de doble ánimo, que dicen sí, no, y estamos fluctuando. Dice la palabra que no podemos fluctuar en dos sistemas de pensamiento, ¿no? Como les decía Elías cuando se enfrentó a los profetas de Baal, si Baal es Dios, pues síganle, y si no, adoren y honren a Jehová de los ejércitos, ¿no? Y se dieron cuenta quién verdaderamente era Dios. Entonces, la gente o el enemigo va a utilizar personas, circunstancias y todo que traten de... Hay personas que quieren, dice, que huir o que viven del error y todo eso, tratan de salir. Él va a estar tratando de cautivar nuestra alma, ¿verdad? Hay mucha gente que hasta dice, no, yo no le doy ni un mes de cristiano o tanto tiempo, ¿no? Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, vamos a poder resistir contra las acechanzas del diablo, y eso lo dice en el libro de Efesios, capítulo 6, ¿no? Habla de que debemos estar fortalecidos y da como consejo que nos vistamos con la armadura de Dios para poder resistir al enemigo y poder estar firmes en el día malo, ¿no? O sea, cuando vengan las situaciones y todo, nosotros podamos estar firmes. Entonces, acompáñenme por favor en sus Biblias en Romanos capítulo 7,
versículo 15. Bueno, vamos a leer desde el 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. O sea, el pecado nos esclaviza, nos ata, es algo tremendo, es un poder tremendo. La gente dice, yo hago lo que quiero, ¿verdad? Y llega un momento, dicen, yo puedo controlar el alcohol o esto, o yo lo dejo cuando yo quiera, o esto no me domina. Pero cualquier cosa que te influencie y que no puedas dejar y que llegue un momento que está ahí, puede ser una persona, no sea una relación a lo mejor destructiva, también de pareja, ¿no? Para los que están solteros es importante que ustedes no busquen, no escojan, sino que ustedes oren y le pidan a Dios que puedan identificar al hombre o a la mujer que Él tiene para sus vidas. Porque dice la palabra que el que haya esposa, haya el bien y la benevolencia de Jehová, y hallar no es andar buscando. Es algo que en el momento en que tú menos te lo esperas, lo encuentras, ¿no? Es como cuando te encuentras un billete, ¿no? De 200, ¿no? No sales a la calle y andar buscando a ver qué te encuentras en el piso, ¿no? Pero de repente puedes encontrar algo, ¿no? Pues así es, o sea, Dios pone. El problema es que muchas veces nosotros elegimos o escogemos y creemos que es algo fantasioso, ¿no? Pero no, es algo sobrenatural. La vida cristiana es sobrenatural. Y cuando tú y yo decidimos nosotros depender, confiar, buscar el consejo, la dirección de Dios, Dios pone y hace y obra conforme a su voluntad. Y es algo maravilloso. Entonces aquí la escritura dice que la ley es espiritual, mas nosotros ¿qué somos? Carnales. O sea, nos dejamos llevar por nuestras pasiones, deseos, impulsos, emociones, ¿verdad? Así es la vida del ser humano sin Cristo. Y entonces dice que estamos vendidos ¿a qué? Al pecado. Es algo que nos controla, nos domina, y es algo que queremos y decimos no lo quiero ni lo puedo dejar. Y insistimos, ¿no? Persistimos. Entonces dice, porque lo que hago no lo entiendo. Si tú te pones a pensar, muchas veces dices, ay, todo es normal, ¿no? Los hombres que tienen muchas parejas o mujeres, o las mujeres que ahora hay infidelidad y muchas cosas y todo lo ven normal, dicen, pues todo el mundo lo hace. Dicen, todo el mundo lo hace. Y se dejan llevar por la corriente de este mundo, ¿no? Es lo que dice la palabra, siguiendo la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, ¿no? Que es el enemigo, dice que opera en los hijos de desobediencia. Entonces, muchas veces nosotros sabemos cosas que Dios establece algo, pero decimos yo voy a hacer esto, pero si tú te pusieras a meditar el por qué haces alguna situación que es contraria a lo que Dios establece, llegarías a la conclusión que a lo mejor no entiendes por qué, pero ahí estás, ¿no? Y dice que pues no hago lo que quiero. ¿Por qué no puede el ser humano hacer lo que quiere? Porque es un poder que te controla y te domina, ¿sí? Es una influencia que te lleva cautivo, te ata y no puedes ser libre. Te domina, o sea, no puedes decidir por ti mismo, decir, ya, se acabó. No puedes decir tú, ya, se acabó, no voy a hacer esto. Y al rato otra vez estás haciendo lo mismo, ¿verdad? Porque necesitas a Dios mismo. Nosotros no podemos tener esa libertad, no podemos participar de esa libertad o de ese poder en nuestras fuerzas. Mucha gente dice, yo tengo fuerza de voluntad. Si me lo propongo, lo logro. Pero hay muchas cosas que puedes lograr, pero temporalmente.
no es algo definitivo, y el poder que Dios nos da y lo que Él establece por medio de su Espíritu puede ser algo permanente. Y entonces aquí dice que pues hago lo que no quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Tal vez cuando alguien es seducido y cautivado por alguna tentación, el pecado y demás, puede ser algo atractivo y placentero al principio. Pero cuando esa es la situación del pecado, que se vende o se manifiesta o te lo presenta el enemigo como algo atractivo, como algo agradable, como algo que vas a disfrutar, ¿verdad? Y después es como dice el vino, que si lo ves cuando rojea te morderá como la serpiente, ¿no? Y llega un momento en que empieza a hacer el efecto o la consecuencia, ese pecado, esa situación que te está esclavizando. ¿Y qué empieza a pasar? Lo que era deleite al principio, llega un momento en que se convierte en un tormento. Y dices, quiero salir, no puedo, me está destruyendo, me está matando, acabó con mi familia, con mi dinero, con mi negocio, con mi propia salud, con todo, pero no puedo, ¿no? Y reconoces que hay una esclavitud, ¿no? Y entonces dice que lo que aborrece, eso hace. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. A veces necesitamos, está puesta la ley y todo. ¿Para qué sirve la ley? Para que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición espiritual, de nuestra condición emocional, o sea, cómo nos encontramos nosotros. Si no existiera la ley, no podrías tener un parámetro de lo que está bien y de lo que está mal, ¿verdad? Cuando tú ves la ley, te das cuenta que tú eres incapaz por tus propios medios y por tus propias fuerzas de poder hacer la voluntad de Dios y ser libre de lo que te está aprisionando, de lo que tú estás siendo esclavo, ¿verdad? La ley no la podemos cumplir, es imposible. Por eso necesitamos, la función de la ley es que tú te das cuenta y dices, sería bueno que yo pudiera vivir de acuerdo a estos lineamientos y a lo que tú estableces, pero no puedo. Entonces necesitamos un poder mayor que nosotros, y se llama Dios. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, el Espíritu de vida, para que tú y yo podamos, no por nuestras fuerzas, sino por medio de su poder a través de nosotros, podemos nosotros cumplir y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Amén. Pero si nos dejamos gobernar, porque hay mucha gente que podemos venir y estar aquí, pero seguir rigiéndonos por la ley de la carne, ¿verdad? Satisfaciendo, autocomplaciendo nuestros deseos y todo esto. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de rendirnos, de arrepentirnos, de renunciar y que Dios sea el que gobierne y señoree en nuestra vida, entonces Él produce ese poder y esa vida en nosotros y trae libertad. Entonces dice que porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, condenó el pecado en la carne de Jesucristo, ¿verdad? Al ser molido por nuestros pecados, al ser clavado en esa cruz, al ser derramada esa sangre en la cruz y al ser sepultado y al haber resucitado. Él venció la muerte, Él venció el poder del pecado, el dominio, el gobierno, la autoridad, el señorío sobre de nosotros. Pero necesitamos nosotros precisamente a Jesucristo. Vamos a ir, por favor, acompáñenme. Vamos a ir avanzando a Lucas 4:18.
por eso nosotros necesitamos de esa libertad. Yo creo que podemos tener libertad. Mucha gente dice que nuestros héroes nos dieron libertad y todo. Hay muchas injusticias, mucha opresión, muchas cosas, pero ¿sabes qué? Si nosotros, aunque podamos tal vez no estar reprimidos, oprimidos por un sistema de gobierno o situaciones, el pecado nos puede controlar y no ser libres, ¿no? Por ejemplo, la persona que tiene odio y resentimiento, que no puede perdonar, no es libre, porque todo el tiempo está obsesionado pensando esto, lo otro. Es una tortura, es una angustia, una esclavitud, no puede ni dormir, está con taquicardia, está con una situación que le impide poder disfrutar de la vida y de todas las cosas, ¿no? En algo tan simple como eso, ¿no? Y el poder que Dios nos da de poder ser humildes y tomar la decisión, Dios nos da el poder de poder perdonar y ser libres del resentimiento, del odio, de la amargura, etcétera, ¿no? Y poder vivir una vida en libertad, porque mucha gente puede tener dinero, puede tener muchos placeres, bienes y todo, y no poder disfrutar realmente de una comida o del canto de los pájaros o de algo. O sea, no podemos disfrutar absolutamente de nada, porque eso nos controla, nos domina y nos ata, ¿no? Entonces necesitamos de un verdadero libertador, y ese libertador se llama Jesucristo. Amén. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Y vamos a ver en Lucas 4, bueno, sí lo digo yo porque lo he experimentado, pero vamos a ver a la luz de las Escrituras cómo Dios habla de esto de una forma tan maravillosa. Dice: el Espíritu del Señor, o sea, esta declaración tan tremenda, o sea, lo leyó, lo dijo, estaba hablando de sí mismo Jesucristo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, los pobres